Buenos días, vamos a empezar. Hemos dejado unos minutos para que pueda ir entrando todas las personas que están inscritas. Bueno, pues buenos días, yo soy Reyes Gómez, responsable del área de programas y proyectos de la Confederación de Empresarios de Andalucía. Bienvenidos a esta sesión informativa. Muy buenos días a todos. Vamos a hacer una sesión express y súper rápida para trasladaros un asunto de absoluta actualidad y de muchísimo interés. Como hemos comprobado por el número de personas que os habéis inscrito a esta sesión, la convocamos hace menos de 48 horas y hemos tenido más de 400 inscripciones para esta sesión informativa, con lo cual eso nos está dando una idea del interés que tiene este asunto. Queremos ser ágiles y rápidos en esta acción de difusión, que es lo que estamos haciendo hoy, respecto a las modificaciones que se han introducido en el régimen especial de autónomos, que fueron publicadas pues, el miércoles de esta semana. La sesión de hoy va a ser también muy rápida, vamos a estar unos 30-40 minutos, no vamos a poder responder a preguntas particulares porque ahora mismo el tema es muy reciente, hay todavía mucha indefinición en el propio texto de la norma, quedan todavía algunas cosas por cerrarse y aclararse. Esto ha sido aprobado por un Real Decreto Ley que tiene que pasar todavía por aprobación del Parlamento de España y entonces, bueno, pues vamos a dar unas primeras líneas de los asuntos más importantes, lo que está acordado en el ámbito del diálogo social, lo que se ha acordado entre el Gobierno y las asociaciones de autónomos más representativas de nuestro país. Que es lo que entendemos que no va a cambiar, pero sabemos que habrá algunas cosillas que puedan terminarse de definir con el paso del tiempo. Tenemos como invitado privilegiado a José Luis Perea, que es nuestro presidente de la Comisión de Autónomos y Emprendedores de CEA y al mismo tiempo secretario general de ATA. Tenemos su presencia absolutamente privilegiada porque ha estado en toda la negociación de estos 13 meses, quizás más, que ha durado todo, alcanzar un acuerdo, que no es fácil llegar a un acuerdo cuando hay tantos intereses y en muchos casos tan alejados al principio de la negociación. José Luis nos va a dar una introducción a este marco y a esta reforma y después unos minutos porque tenemos que agradecerle que ha interrumpido sus vacaciones para atendernos en estos momentos, así que mil gracias, José Luis, por acompañarnos. No te vamos a entretener mucho, pero nos parecía muy importante que nos pudieras dar tu visión también de este proceso de negociación, que muchas veces se ve el final del camino, pero cuando se hace una negociación en estos ámbitos de diálogo social, es muchas veces más lo que se evita que lo que se consigue y que sale, y que al final sale publicado en BOE, en Boja, pero el camino nos consta que ha sido muy difícil. Y después cuando José Luis lo despidamos a José Luis, pues entrará José Luis Fuentes, que es un colaborador habitual de CEA en temas de autónomos, que pasará a dar un poco más en detalle las líneas estratégicas de esta reforma. Ya os comento, esta reforma fue publicada este miércoles por Real Decreto Ley 13/2022 y bueno, pues modifica bastante, introduce importantes cambios en el régimen de cotización del colectivo de trabajadores autónomos y también mejora, se han logrado bastantes mejoras en otras prestaciones. Bueno, pues sin más, para no hacer más esperar a José Luis, muchísimas gracias ante todo por acompañarnos y cuando tú quieras, tuya es la palabra. Muy bien, muchísimas gracias, Reyes. Privilegio es mío, ¿no? El poder estar aquí y poneros un poco el marco de cómo ha ido el desarrollo de esta negociación, que ha sido una negociación muy dura, 13 meses, ha sido una negociación ardua y bueno, como en todas las negociaciones, bueno, pues siempre todos tenemos que dejar algo, ¿no? Pero la verdad es que estamos razonablemente satisfechos por lo que hemos conseguido, no porque la situación esté para estar satisfechos, pero lo que hemos conseguido es que para dar respuesta a este mandato, que era un mandato
que hizo el Parlamento, sobre todo dentro del marco de la Comisión del Pacto de Toledo, un mandato para que el gobierno de alguna manera negociara en el marco del diálogo social un sistema de cotización por ingresos para los autónomos, que es más o menos como se está cotizando en el resto de Europa, con más o menos la mayoría de los países pues tienen un sistema donde se paga en función de la facturación, de los rendimientos netos, etcétera. Pero bueno, era un mandato constitucional, un mandato donde todos los grupos políticos, bueno, menos Vox, que se abstuvo, votaron a favor, y lógicamente nosotros lo que teníamos que hacer era, dentro de este marco de diálogo social, intentar que este sistema respondiera a la realidad del momento. Y cuando hablo de la realidad del momento, hablo de la realidad económica que estamos viviendo los trabajadores autónomos. Por eso quizás, entre comillas, si me lo permitís, el éxito de nuestro trabajo ha estado más en lo que hemos evitado que en el sistema en sí. ¿Y qué es lo que hemos evitado? Pues bueno, hemos evitado en primer lugar un sistema que las primeras propuestas del gobierno era para 9 años. Nosotros entendíamos que la situación económica que estamos viviendo, con la guerra de Ucrania, con unos empresarios y unos negocios que acaban de salir de la pandemia y que algunos todavía no se han recuperado, pues lógicamente no podíamos establecer un marco para un sistema de 9 años, por eso lo hemos dejado en 3 años, es decir, este nuevo sistema va a entrar en vigor a partir del 1 de enero del año 2022 y estará el 23, el 24 y el 25, eso será, y en el 25 volveremos a revisar a ver cómo ha ido el sistema, cómo van las prestaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Para nosotros era importante no crear un sistema a largo plazo porque la situación es tan cambiante económicamente que las empresas, bueno, pues están viviendo estas fluctuaciones que todos conocemos, ¿no? El coste energético, el gasoil, la electricidad, etcétera. Y por otro lado, con respecto a las cuotas, para nosotros era muy importante pues que las cuotas pues se acompasaran también a la realidad que está viviendo el trabajador autónomo. Es decir, lo que vamos a cotizar tiene que estar muy relacionado con la realidad económica que vivimos. Entonces, bueno, de las propuestas iniciales del gobierno con una cuota mínima de 400 euros y una cuota máxima de 1.200 euros, bueno, pues hemos conseguido pues cuotas mínimas que están en torno a 230 euros y cuotas máximas que están en torno a 500 y pico euros. Es decir, hemos bajado el balón al terreno de juego real, a la realidad de lo que están viviendo las empresas y los negocios. De manera que con este sistema, y ahora os lo explicarán los técnicos, José Luis lo explicará estupendamente, lo que pueda explicar, que también os digo, tenemos que tener paciencia porque estamos todavía, esto tiene su trámite parlamentario, estamos día a día, o sea, anoche fueron los últimos WhatsApp que intercambiamos con el ministro, pues con flecos, corrigiendo flecos, por eso digo que yo creo que en los próximos meses se irá resolviendo muchísimas dudas que tenemos todos, pero lo que decía es que, bueno, yo creo que con este nuevo sistema de cotización, el 70% de los autónomos van a pagar lo mismo o menos y un 25% de los autónomos va a pagar algo más, razonablemente algo más, ¿no? De este 75%, bueno, pues aproximadamente el 66% de los autónomos va a pagar menos, va a tener la posibilidad de cotizar menos y un 9% va a cotizar lo mismo que venía cotizando y el otro 25%, como he dicho, va a cotizar algo más. Para nosotros es importante esto, ¿no? Porque como he dicho, oye, pues evidentemente de las partidas iniciales o las propuestas iniciales del gobierno, como veis, hay una diferencia abismal, ¿no? Había había cotizaciones de casi hasta un 400% por encima de las cuotas que hay ahora mismo, ¿no? Por tanto, el autónomo va a tener la posibilidad de elegir en función de sus rendimientos netos, que esto también es importante. El rendimiento neto es una palabra que la tenemos todos y que realmente, bueno, pues tendrá que ir perfilándose. No es facturación, porque son ingresos menos gastos, por tanto no es facturación, pero tampoco es lo que declaramos en renta, es una previsión que nosotros hacemos de lo que podemos ganar en limpio, por así decirlo, el año que viene, pero que lógicamente tiene sus matices, tiene también un 7% de gastos de deducción, un 3% para los societarios, etcétera, etcétera. Muchas cosas que lógicamente, bueno, pues os van a dar a conocer José Luis, pero que también, bueno, pues van a ir desarrollándose en estos próximos meses. Como digo, es un sistema que está encuadrado en 13 tramos, donde el autónomo que menos ingresos tiene van a tener la posibilidad de cotizar mismo. Y digo la posibilidad porque nosotros, y eso es una cuestión que nos dice mucha gente, que mucha gente quiere cotizar más pues por tener mejores prestaciones, pues lógicamente va a poder seguir cotizando por encima de su base idónea de cotización o de la base que le correspondería porque quiere tener una mejor jubilación, etcétera, etcétera, o mejores prestaciones. Pero como digo, dentro de estas 13 bases nosotros
bueno, pues nos encuadraremos un poco en las perspectivas que tengamos y a final de año haremos una regulación. Es decir, si nosotros hemos sobrecotizado, es decir, hemos tenido unos ingresos por debajo de lo que preveíamos, se nos hará una regulación. La Administración, la Seguridad Social en este caso, tiene hasta 4 meses para devolvernos el dinero de lo que hemos sobrecotizado, y en el caso de que nuestros ingresos hayan sido mejores, nuestros rendimientos netos hayan estado por encima de nuestras expectativas, pues tendremos 2 meses para regularizar esta situación y pagar la cuota que tenga, o esa demasía de cuota que tengo que pagar. Pero también, además del tema de sistemas de cuotas, yo creo que la negociación, y es algo que está pasando, no está pasando inadvertido, pero creo que es importante decirlo, hemos mejorado muchas prestaciones. Es decir, por ejemplo, mantenemos la tarifa plana, aunque sube de 69, sube a 80 euros, pero se va a mantener durante todo el primer año para los nuevos emprendedores, y en el segundo año, si los ingresos todavía no han despegado y están por debajo del salario mínimo, pues podremos tener la posibilidad de tener un segundo año de tarifa plana, con lo cual, lógicamente, pues también era para nosotros importante. El papel que hacen las mujeres autónomas en el caso de la maternidad, de la vuelta a la actividad después de haber tenido, haber dado a luz, pues lógicamente para nosotros es importante, y en este sentido hemos conseguido ampliar las deducciones de 12 a 24 meses, también para aquellos autónomos que tienen a su cargo el cuidado de hijos menores, o aquellos autónomos y autónomas que tienen desgraciadamente un hijo enfermo y que tienen que abandonar el negocio. Bueno, todo esto lo hemos protegido, y también hemos conseguido una reivindicación histórica de 1 de cada 2 autónomos, y era que aquellos autónomos mayores de 47 Creo que hemos perdido el sonido de José Luis. Se nos ha ido. Ah, ya, está de vuelta. Se nos ha perdido el sonido, José Luis. ¿Lo tienes desactivado? Tienes la imagen congelada, no sé por qué. Tiene que ser problemas con el wifi, Reyes. Ah. Como está afuera, seguramente es el wifi del móvil. ¿Me escucháis? Sí. Ahora sí. Vale, dejo la imagen congelada porque al final es mucho mejor. Que estaba diciendo que dentro de las prestaciones que hemos conseguido consolidar está la prestación especial de cese de actividad. Bueno, durante la pandemia hemos visto lo importante que es tener esta prestación. Bueno, pues hemos conseguido pues prestaciones especiales en casos concretos también que se puedan dar. Pues imaginaros, pongo un ejemplo muy pragmático. Imaginaros que el ayuntamiento quiere hacer obras en la calle donde yo tengo mi local, la levanta entera y no pueden entrar los clientes. Bueno, pues la posibilidad de solicitar durante un tiempo X esta prestación especial de cese de actividad sin tener que abandonar la actividad ni darme de baja, ¿no? Lógicamente justificando las pérdidas. Bueno, pues son cosas que hemos ido mejorando y que yo creo que, bueno, pues al final es un buen acuerdo dentro de la coyuntura económica en la que estamos. Y si estamos satisfechos es porque hemos llegado a este acuerdo, no porque realmente sea, bueno, la situación es la que es y evidentemente estamos pasando una situación complicada, pero bueno, yo creo que este dato de que todos aquellos autónomos que tienen un rendimiento neto de menos de 20.400 euros, pues no van a verse afectados, van en todo caso a seguir cotizando lo mismo o menos. Pensad también, y con este dato termino mi intervención, que un autónomo de media, bueno, pues el rendimiento neto de un autónomo en España está en torno a 15.000 euros. Si eso lo dividimos por 12 mensualidades, la inmensa mayoría de los autónomos va a cotizar menos porque va a estar por debajo de ese margen de 1.700 euros netos, que es un poco a partir del momento en que se empieza a subir, que como digo, subida razonable. También os doy otro dato. Para esos 250.000 autónomos que ganan más en bruto de 70 y tantos mil euros, que son aproximadamente los 4.000 y pico netos, bueno, pues estos que son los que más van a pagar y que van a pagar por encima de 500 euros, ya la mayoría, el 50%, ya están pagando por una cuota por encima de 500 euros. Es decir, creo que el sistema es un sistema justo, que es un sistema que, como he dicho antes, responde un poco a la exigencia no solo del Parlamento español, sino también de la propia Unión Europea, que nos pedía un sistema que acompasara las cotizaciones a los ingresos y también para liberar esos 72.000 millones de euros pendientes, pero que yo creo que es un sistema bastante razonable, que da seguridad, bastante solidario, y bueno, al final el conseguir que los autónomos que menos ganan coticen menos y que los que más ganan coticen algo más,
pues yo creo que al final podemos decir que, entre comillas, podemos sentirnos satisfechos. Y esto es un poco lo que yo quería contaros. Muy bien, pues muchísimas gracias, José Luis. Muy rápido y muy claro, por lo menos las líneas más importantes de esta reforma. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos este ratito en esta sesión. Te deseamos que tengas un buen verano, que descanses muchísimo. Y bueno, pues te despedimos aquí para que puedas continuar con tu viaje de vacaciones y nada más. Y mil gracias y bueno, pues nos veremos a la vuelta. Muy bien, pues muchísimas gracias. Igualmente, José Luis. Bueno, pues continuamos. Vamos a darle la palabra a José Luis Fuentes Pascual, colaborador habitual de CEA en temas de trabajo autónomo y bueno, pues también es técnico de Andalucía Emprende. Él va también a dar las líneas maestras de esta reforma. Os comento que va a ser complicado, somos tantísimas personas en este webinar que va a ser complicado resolver consultas particulares. Vamos a intentar a lo largo de la exposición de José Luis responder a las que sabemos que son las preguntas más habituales. ¿Qué pasa con los societarios? ¿Cómo se calculan los rendimientos netos? Que eso todavía no está claro, en el propio texto de la norma no queda totalmente claro. Vamos a intentar dar respuesta a lo que ya sabemos que van a ser las preguntas más habituales, pero no vamos a tener ni tiempo ni tampoco queremos dar una información que a lo mejor no se corresponda al 100% con lo que va a ser de aplicación en unos meses, porque esto entra en vigor el 1 de enero, para no confundir, pero creíamos que era interesante poder lanzar las primeras líneas maestras y lo que sí va a ser seguro y va a permanecer en el tiempo. Bueno, pues José Luis, cuando tú quieras, tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias, Reyes. Muchas gracias por contar conmigo para exponer el Real Decreto Ley. Voy a compartir la imagen, la presentación. ¿Se ve, no? Sí, se ve. Perfecta. Bueno, pues como ha comentado antes Reyes y José Luis Perea, el Consejo de Ministros aprobó este martes un segundo, no puedo pasarla. A ver, ahora. El Consejo de Ministros aprobó este martes el Real Decreto Ley que pondrá en marcha la reforma del sistema de cotizaciones de los autónomos a partir del año que viene, del 2023, del 1 de enero, que entra en vigor el Real Decreto. Si el Congreso ratifica el texto, como cabe de esperar, vamos a ver las principales novedades de este Real Decreto. Decir que, como ha comentado Reyes, que este webinar lo queremos hacer con un carácter informativo y dar unas pinceladas sobre el Decreto Ley y no entrar en un detalle, pues quedan todavía flecos por estudiar y ver cómo se realizarán los procedimientos adecuados. Pero bueno, como sí que tiene un carácter informativo después con la tesorería de la Seguridad Social, pues sí que queríamos dar una cierta información de cara al verano, que nos fuéramos con esta información ya masticada. Tiene como objeto este Real Decreto, tiene dos pilares fundamentales. Uno, que es el sistema de cotización de la Seguridad Social para los autónomos, tanto como personas físicas como autónomos societarios. Y reforzar la acción protectora para autónomos, manteniendo las prestaciones extraordinarias que ha habido durante la crisis, incorporar algunas nuevas. Como ha dicho antes José Luis, se estima que el 75% de los autónomos va a pagar menos o igual con la nueva cuota. ¿De acuerdo? Bueno, las principales medidas serán esto, las nuevas cuotas para autónomos a partir del 2023 y los nuevos supuestos para cobrar la prestación por cese de actividad. Entrará en vigor, como he dicho, el próximo 1 de enero del 2023. Esperemos que, todo lleva a cabo que sí, pero esperemos que el Congreso tendrá que ratificar el nuevo Real Decreto que acaba de aprobar el Ejecutivo tras haberlo consensuado con los agentes sociales. Se espera que el Parlamento dé luz verde a la norma que fijará las cuotas de los autónomos, ya que el Real Decreto ha sido pactado con todas las asociaciones representativas del colectivo, los sindicatos y la patronal, y da cumplimiento a su mandato en la propia comisión. El primer pilar de la reforma de las cuotas de los autónomos será gradual y entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2023 y tendrá una duración durante los tres próximos años.
dará facilidad a los autónomos para que puedan adaptar sus cotizaciones en cada momento al periodo de la vida laboral. Además, es muy importante destacar que por lo que van a cotizar los autónomos va a ser por los rendimientos netos, es decir, los ingresos menos los gastos deducibles. La reforma establece que en los próximos 3 años se desplegará progresivamente un sistema de 15 tramos que determinará las bases de cotización y las cuotas en función de los rendimientos netos del autónomo, como transición a un modelo definitivo de cotizaciones de ingresos reales, de acuerdo, que se producirá en 9 años. Se habilitará se habilitará así un sistema que permita a los autónomos cambiar su cuota en función de la previsión de ingresos netos, es decir, la facturación menos los costes necesarios para desarrollar su actividad, hasta 6 veces en el propio año. Al final del ejercicio fiscal, y una vez conocidos los rendimientos netos anuales, se regularizarán las cotizaciones, devolviéndose o reclamando las cuotas de la seguridad social en caso de que el tramo de rendimientos netos definitivo esté por debajo o por encima del que se haya previsto. Perdón. Las cuotas mensuales a la seguridad social irán desde los 230 euros al mes a los 500 euros en el 2023 y desde los 200 hasta los 590 euros en el 2025. Siempre en función de los rendimientos netos que prevea cada autónomo, ¿vale? Después, al final de año, como dijo antes José Luis, se regularizará y se adaptará la cuota con los rendimientos reales. En términos porcentuales, los autónomos con ingresos más bajos experimentarán una reducción de la cuota de más del 30% respecto a la actual. Los trabajadores con rendimientos por debajo del salario mínimo pagarán cuotas entre 200 y 260 euros en el 2025. En este mismo año, los tramos de rendimiento medio que tengan los autónomos, ¿vale? Los tramos intermedios, digamos, de la tabla de rendimiento, tendrán unas cuotas comprendidas entre 290 y 294, y quienes ganan más de 6.000 euros, pues tendrán una cuota en el 2025 de 590. Bueno, he puesto aquí la tabla. La tabla la podréis encontrar en muchísimos sitios por internet, pero bueno, sobre todo hacer hincapié que hay 15 tramos. Va subiendo, va ampliando la horquilla de amplitud entre la base mínima y la base máxima durante los 3 años, ¿vale? Y bueno, de una tabla que, por ejemplo, para un salario de entre 900 y 1.125, bueno, pues para este año la base de cotización será de 898 y la cuota será de 275. Bueno, ¿cómo se calculará la cuota de cada autónomo a partir del 2023? Bueno, a partir del 2023, la cuota de los autónomos se calculará bajo el concepto de rendimientos netos. Esto se calculará restando de los ingresos todos los gastos producidos en el ejercicio de la actividad y necesarios para la obtención de los propios ingresos del autónomo. Entonces, después, sobre esa cantidad se aplicará adicionalmente una deducción por gastos genéricos, aquellos llamados de difícilmente justificables, del 7%, ¿vale? Y del 3% para los autónomos societarios. El resultado serán los rendimientos netos y esa será la cifra que determinará la base de cotización y la cuota correspondiente, ¿vale? O sea, con ese rendimiento nos iremos a la tabla y estimaremos la base de cotización y la cuota. Para llevar todo este intercambio de información, vamos a tener disponible un portal, una nueva página de la Seguridad Social, que se llama Importas, con 2 S, ¿no? Importas. He puesto un pantallazo de la propia página del nuevo portal de Importas, y bueno, aquí con el certificado digital tendremos acceso a más de 40 actuaciones con el portal, que es con lo que nos comunicaremos continuamente a la hora de fijar nuestras propias cuotas. Con respecto a los cambios de la base de cotización,
los autónomos en la actualidad podemos cambiar la base de cotización hasta 4 veces al año, es decir, cada trimestre de base de cotización para adaptar las cuotas de los ingresos a la actividad. Con el nuevo sistema de cotización, los autónomos podrán cambiar de tramo de rendimientos netos cada 2 meses. Un trámite que se podrá hacer en la misma página de Importas, de la herramienta, siempre y cuando se realicen dentro de las fechas previstas. O sea, para que te cambien la base, para tú cambiar la base de cotización a partir del 1 de marzo del 2023, ya tendremos que hacerlo en el periodo, tenemos que hacer esa comunicación en el portal, hacer la solicitud entre el 1 de enero y el 29 de febrero. Si la queremos hacer para el 1 de mayo, para el siguiente periodo, la tenemos que hacer entre el 1 de marzo y el 30 de abril, siempre comunicándolo, digamos, en el periodo anterior. Y así sucesivamente las 6 oportunidades que te da la Seguridad Social. El autónomo pues, deberá prever las ganancias que va a tener para fijar su cuota, ¿de acuerdo? Entonces, otra de las importantes novedades para los autónomos de esta normativa es la obligación de que los trabajadores por cuenta propia hagan una previsión de sus rendimientos netos. O sea, sus ingresos menos los gastos, ¿de acuerdo? Cada vez que quieran cambiar su base de cotización. O sea, cada vez que quieran cambiar la base de cotización, habrá que hacer una previsión e informar a la tesorería de la Seguridad Social a través del portal Importa. Esta previsión de ingresos, además de cada vez que queramos hacer un inicio de año, habrá que hacerlo en 3 momentos, ¿vale? A partir del 2023, esta comunicación a la tesorería habrá que hacerla en 3 ocasiones. Una, cuando queramos cambiar de base de cotización. Junto con la solicitud de cambio de base de cotización mensual, los trabajadores que deberán efectuar una declaración de los rendimientos económicos netos que prevean obtener con su actividad económica o profesional. ¿De acuerdo? Otra vez tendrán que comunicar la comunicación de ingresos a través del portal Importas cuando causen un alta en el régimen especial de trabajador autónomo. O sea, la declaración de rendimientos económicos netos que el trabajador autónomo prevea obtener durante el año natural en el que se da de alta, aunque sea por primera vez. ¿De acuerdo? Y obligatorio también antes del 31 de octubre de 2023. Todos los autónomos tendrán la obligación de enviar esta previsión de rendimiento a la Administración antes del 31 de octubre, previendo ya la facturación del siguiente año, en este caso el 2024. Con respecto a las altas y las bajas, también hay una pequeña modificación, bueno, la voy a comentar. El nuevo decreto cambia el formato en el que se hace efectiva las altas de la persona como trabajador autónomo. Según regula la normativa a partir del 2023, la afiliación de hasta las 3 primeras altas dentro del periodo natural tendrán efecto desde el día en el que concurra la persona de alta en el régimen de renta, o sea, en el mismo día. Las 3 primeras altas en el mismo día. Y el cambio que hay es que a partir de la 4ª y de las sucesivas altas que se produzcan, pues el alta se hará efectiva el primer día del mes en curso de que se obtiene. Bueno, respecto a la tarifa plana también recoge algunas modificaciones. Creo que todos lo conocemos, pero bueno, la tarifa plana es una prestación que se creó en el 2013 para facilitar a los autónomos el cumplimiento de los pagos de sus cotizaciones sociales en los 2 primeros años de la actividad, habida cuenta de que precisamente es cuando se lanza el negocio existen mayores dificultades, que hay inversiones, gastos, etcétera. Y a lo largo del tiempo esta tarifa plana ha tenido modificaciones, ¿no? Las bonificaciones han sufrido diferentes cambios. Se ha extendido su duración, se ha permitido que puedan acceder los autónomos societarios, etcétera, ¿no? Y bueno, y en estos momentos los trabajadores por cuenta propia que se acogen a ellas disfrutan de la modificación de las cuotas durante los 24 primeros meses. Bueno, según el nuevo texto, la cotización a la Seguridad Social de los autónomos que causen alta inicial o que no lo hayan hecho en los dos años anteriores, conservará, incluso ampliará las bonificaciones que están ya recogidas, ¿de acuerdo? Esta reducción con la nueva reforma quedará de la siguiente manera, ¿no? Podrán pagar solo 80 euros, en este caso sube
en este caso sube 20 euros con respecto al anterior, pero tendrá la oportunidad de, si en el siguiente año, en el segundo año, tiene unos ingresos por debajo del salario mínimo interprofesional, podrán alargarla durante el segundo periodo, ¿no? ¿Qué pasa con los emprendedores que tienen ahora mismo la tarifa plana concedida o están disfrutando de ella y ahora con el cambio entra en vigor en el 2023, ¿no? Con el cambio del decreto? Bueno, pues con el nuevo sistema de cotización por ingresos reales acordado entre los agentes sociales y el Ministerio, también los nuevos autónomos que se den de alta por primera vez van a terminar pagando menos cuotas que en el sistema actual de la tarifa plana. Sin embargo, muchos autónomos que están ahora disfrutando de esta ayuda para el inicio de actividad, por ejemplo, en el caso que hayan elegido la base mínima de este momento, que son 60 euros mensuales en la cuota de seguridad social, y el proyecto de ley prevé que sea 80 euros, ¿no? Muchos autónomos que iniciaron la actividad en el 22 podrán seguir disfrutando sin ningún tipo de problema la tarifa plana estatal, que reduce la cuota de los trabajadores por cuenta propia durante los 24 meses para facilitar sus primeros pasos en el inicio, ¿no? Con lo cual, los autónomos que estén disfrutando de la tarifa plana actual de los 60, que bueno, que en verdad son 69 euros por la subida de los tipos, podrán seguir haciéndolo en el siguiente año, ¿no? Todos los trabajadores por cuenta propia que estén en la modalidad de tarifa plana tendrán que estudiar, o sea, que tengan acceso a la tarifa plana, tendrán que plantearse, o que vayan a iniciar la actividad, tendrán que plantearse, porque no será lo mismo emprender una actividad a finales del 2022 o a lo mejor puede ser que le interese esperarse al principio del 2023, ¿de acuerdo? Si un autónomo decide darse de alta en el RETA a final de este año, por noviembre o diciembre, ¿no? Pagará un mínimo de 60 euros a lo largo del 2023 hasta noviembre del año siguiente. Pagará los 60 euros, ¿no? Pero si por el contrario espera al 1 de enero del 2023, los ingresos, o sea, la cuota que pagará será de 80 euros. En el caso de que lo haya solicitado antes del 2023, o sea, en este año, irá progresivamente aumentando su cuota. Si, por ejemplo, la solicitó a principios de este año, irá aumentando la cuota hasta alcanzar la base mínima de cotización actual de los 294 euros, ¿no? No obstante, si iniciase la actividad en el 2023 durante el primer año, solo pagará 80 euros, cuantía que se mantendrá durante los siguientes 12 meses si sus rendimientos son iguales o inferiores al salario mínimo interprofesional. Entonces, la tarifa plana actual con respecto a la tarifa, comparándola con la tarifa nueva o la nueva tarifa plana, ¿de acuerdo? La que tenemos hoy en día, durante los 12 primeros meses, establece una cuota mensual de 60 euros, realmente 69, por lo que he dicho antes, los subidos los tipos, para los trabajadores autónomos que elijan la base de cotización mínima, ¿de acuerdo? No obstante, los autónomos que deseen pueden abonar una cuota superior disfrutando del 80%. Durante el mes 13 al 16, o sea, el primer semestre del segundo año, los trabajadores por cuenta propia tienen, en la actualidad, ¿vale? Vamos a hacer la comparación entre las dos, o sea, lo que sería esperar al 2023 para darnos de alta, para empezar la actividad, o hacerlo al final de año, ¿de acuerdo? Entonces, en la actualidad, durante el primer semestre del segundo año, los trabajadores por cuenta propia tendrán una reducción del 50%, con lo cual significa que los afiliados que estén cotizando por la base mínima pagarán 146 euros durante esos 6 meses al mes. Y para el segundo semestre del segundo año, los trabajadores por cuenta propia se benefician de una reducción del 30%, ¿de acuerdo? Esto significa que la cuota sube a 205. En total, para el periodo, o sea, para un autónomo que se diera de alta antes de terminar este ejercicio, este 2022, los autónomos que están beneficiando actualmente de la tarifa plana y decidan cotizar por la base mínima al cabo de estos dos años, el cálculo total de sus cuotas será de 2.836 euros en concepto de cuotas a la seguridad social. ¿De acuerdo? Y vamos a ver cómo a partir del 2023, aplicando la misma tarifa plana, la cuota se reduce, ¿vale? Según el nuevo texto, todos los trabajadores que se den de alta por cuenta propia por primera vez pagarán durante los primeros 12 meses esa cuota de 80 euros
y la misma cantidad durante los 12 meses siguientes, siempre y cuando, repito, siempre y cuando los salarios no, el rendimiento del segundo año no supere los 1.125 euros anuales, ¿de acuerdo? O sea, el salario mínimo interprofesional. Lo cual se traduce en una suma de 1.920 euros, con lo cual vemos la diferencia, que son casi de 916 euros a la hora de calcular la base de cotización. Perdón. Un poquito de agua. Disculpadme. ¿Qué pasa con las cuotas de los autónomos societarios del 2023? Bueno, otra novedad a destacar de esta futura, bueno, de este decreto ley ya que está en vigor, pero bueno, es que las cuotas de los autónomos es la modificación también de las propias cuotas de la seguridad social, ¿vale? Que normalmente han sido más elevadas, pues también se reducirán de forma sustancial con las nuevas tablas aprobadas. Los trabajadores por cuenta propia que sean socios de una empresa, si tienen rendimientos netos por debajo del salario mínimo interprofesional, tendrán una base mínima de 1.000 euros, frente a los 1.234 que se le aplica ahora. Con lo cual hay una reducción de la base de cotización, con lo cual también habrá una bajada de la correspondiente de la cuota, de 377, que es lo que se le aplica ahora a los autónomos societarios, y ahora con la reforma pues será de 310 euros al mes. En este caso, para el cálculo de los rendimientos netos, que también tendrá que realizarlo el autónomo societario, se fijará una cuota a pagar y los autónomos societarios podrán tener una reducción de los gastos difícilmente justificables del 3% en vez del 7%, que es el que se le aplica a los autónomos como persona física. Entonces, los autónomos societarios, como cualquier trabajador por cuenta propia, también tendrán que cotizar por ingresos reales a partir del 2023, ¿de acuerdo? Esto supone que en los próximos 3 años pagarán una cuota mínima inferior a la actual, 310 para el 2023, frente a los 377 que se paga ahora, ¿no? La cotización del autónomo societario se calcula prácticamente igual que la del autónomo persona física. La clave es que la reforma del sistema de cotización para este colectivo, en la base mínima de cotización, se establecerá en 1.000 euros para el 2023. ¿De acuerdo? Si tomamos como referencia las tablas presentadas por la tesorería para los autónomos de personas físicas para el 2024 y 2025, los autónomos societarios pagarán una cuota mensual cotizando sobre la base mínima de 1.000 euros de 320 y 350 euros para el 2025, ¿de acuerdo? Aunque aproximadamente la cuantía de la cuota, las personas jurídicas pagarán menos cuotas que en el modelo actual, ¿de acuerdo? Ahorrándose, por ejemplo, para el 2024 una cantidad de 694 y un ahorro para el 2025 de 334 euros. Perdón. ¿Cómo se calcula la cuota de los autónomos societarios? Bueno, uno de las primeras acciones que tiene que hacer un autónomo societario cuando se instale el nuevo sistema de cotizaciones será cuantificar los rendimientos netos que prevén obtener a lo largo del siguiente año. Es decir, deberán hacer una aproximación de cuáles van a ser sus ganancias entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2023. La Seguridad Social ha establecido una fórmula para determinar este importe y será calcular primero los rendimientos netos actuales de la actividad, ingresos menos gastos deducibles, sumarle todas las cuotas. En este caso es importante porque sumarle todas las cuotas que ha pagado el autónomo en el ejercicio actual y a esta cantidad se le aplica una reducción del 3% en conceptos de gasto difícil de justificación. ¿De acuerdo? Este resultado es el rendimiento, bueno, esa cantidad se divide entre 12 y ese será el rendimiento neto mensual por el que van a cotizar. Una vez aplicada esta fórmula y obtenido este valor, pues nos vamos al tramo de la tabla de cotizaciones que se encuadra y sabremos cuál es la cuota mínima mensual, sabiendo que su base mínima de cotización es de 1.000 euros, independientemente de su rendimiento. O sea que como mínimo 1.000 euros de base de cotización. ¿De acuerdo? Muy bien.
¿Qué ocurre con los autónomos en pluriactividad a partir del 2023? Bueno, en el supuesto de los autónomos en pluriactividad, es decir, los que compatibilizan un negocio con un trabajo por cuenta ajena, la reforma de las cotizaciones recién aprobada también les afecta, ¿de acuerdo? También les trae novedades. En primer lugar, bueno, se conservan los actuales beneficios para el colectivo, ¿de acuerdo? Que es la devolución del 50% del exceso de cotización y de las cuotas reducidas durante el primer año de actividad. Por primera vez se incluye la cobertura de la prestación por incapacidad temporal en este régimen especial, será optativa, ¿de acuerdo? O sea, por primera vez la prestación por incapacidad temporal será optativa, en el caso de que el autónomo ya cotice por incapacidad temporal como asalariado en su trabajo por cuenta ajena. En estos supuestos podrá acogerse voluntariamente a la cobertura de dicha prestación o incluso, si así lo decide, renunciar a ella, ¿no? Y bueno, como he dicho antes también, la prestación por cese de actividad, tanto el paro ordinario como los nuevos supuestos recogidos en la reforma, será compatible con la propia actividad y el trabajo por cuenta ajena. Es decir, estos autónomos podrán cobrar a la vez el paro como asalariados y como trabajadores por cuenta ajena, ¿de acuerdo? ¿Cómo calcular la cuota de los autónomos en pluriactividad? Bueno, pues también, igual que muy similar a los dos casos anteriores, tendrán que hacer una previsión de los ingresos anuales a primero del 2023 para fijarse su propia cuota mensual. Respecto al cálculo de la base de cotización y la cuota que verán abonar a la tesorería será exactamente igual que la de los restos de trabajadores por cuenta propia. Los autónomos en pluriactividad solo tendrán que calcular los rendimientos netos de su propia actividad profesional. No tienen que sumarle ni añadirle los derivados, los ingresos, perdón, los rendimientos derivados de su trabajo por cuenta ajena. Y bueno, la Seguridad Social ha establecido una fórmula para determinar el importe que es muy parecido a lo anterior, será igual, vamos, básicamente el cálculo de los rendimientos netos actuales, perdón, de la actividad, los ingresos menos gastos deducibles, sumarle las cuotas de la Seguridad Social y aplicarle una reducción del 7% en concepto de gastos de imposible de justificación, difícil de justificación, no me acuerdo. El resultado se divide entre 12, nos vamos a las propias tablas y ya sacamos de ahí nuestra base de cotización. Insisto que los trabajadores autónomos que en razón de un trabajo por cuenta ajena desarrollado simultáneamente coticen en pluriactividad, teniendo en cuenta tanto las cotizaciones efectuadas en el régimen especial como las aportaciones empresariales y las correspondientes al trabajo en el régimen de seguridad social correspondiente por su actividad por cuenta ajena, tendrán derecho a una devolución o un reintegro del 50% del exceso de las cotizaciones por contingencias comunes, ¿de acuerdo? Con respecto a los autónomos mayores de 47 años, también ha habido modificaciones. A partir del 2023, desde el 1 de enero del 2023, el tope de las cotizaciones para los autónomos mayores de 47 años desaparece. Hasta la fecha, ¿vale? Hasta el día de hoy, los trabajadores por cuenta propia de más de esta edad, de más de 47 años, 48 o más, no podían subirse la cuota más allá de un determinado umbral con el fin de que no pudieran elevar la cuantía de la jubilación en los siguientes años de la vida laboral, ¿no? En los últimos años de la vida laboral. Desde ahora, pues esto ya no tendría ningún sentido porque como va en función de los propios rendimientos, los que terminan la cuota, pues se ha quitado este sistema, ¿de acuerdo? Entonces, en estos momentos, en la actualidad, los mayores de 48 años que quieren cotizar por más de rendimiento que quieren cotizar por más cotizar más porque sus rendimientos se lo permiten y desean asegurarse una mejor pensión cuando se jubilen, la tienen limitada a 2.055 euros de su base de cotización, ¿de acuerdo? Bueno, pues por ley no pueden cotizar por bases superiores a menos que lo hayan hecho antes de los 47 años, ¿de acuerdo? Una situación que se corregirá el próximo año. Podrán subirse la cuota y la base de cotización, por supuesto, siempre que puedan justificar esos ingresos, ¿de acuerdo? Con el nuevo sistema, los autónomos mayores de 47 podrán incrementar su base de cotización, no obstante, esa subida deberá ir acorde y justificada con las ganancias que justifiquen para ese incremento.
Quería hacer una mención especial aquí, que todavía no lo tengo del todo claro, pero bueno, quería destacarlo porque probablemente sea así, es que los autónomos que tienen en la actualidad 47 años y quieren subirse la base de cotización, creo tener entendido que deben comunicarlo antes del 30 de septiembre para cambiarse la base de cotización en el caso que los quieran hacer, porque si esperan ya para el 2023 y tienen ya 48 años, tendrán que hacerlo en función de su rendimiento, ¿de acuerdo? Entonces, es un tema que lo tengo todavía que ver, pero apunta a que vaya por ahí. Y bueno, ya para ir finalizando, un segundo pilar de esta reforma del decreto ley, ¿no? Un segundo pilar que recoge este decreto ley, perdón, es las prestaciones extraordinarias que han protegido a los autónomos durante la crisis. Se van a quedar reflejadas de forma permanente en la norma para que, si en el caso de que se vuelvan a producir incidentes como los que hemos tenido, pues estén disponibles para los autónomos, ¿no? Y también se mejora la protección social, dando cobertura para situaciones de cese de actividad, incluso caídas de ingresos, por lo que es un sistema que apunta a que dará mayor protección a los propios autónomos, ¿no? Protección a los propios autónomos. Los nuevos supuestos para cobrar la prestación por cese de actividad será la reforma de las cuotas, trae también esta modificación, una importante mejora en el esquema de protección por cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, y el decreto ley amplía, en base a la experiencia de estas prestaciones durante la pandemia y la erupción del volcán, ¿no? O sea, en función del volcán de La Palma, ¿no? Entonces, se ha ampliado la modalidad de cese por las actividades de la mejora de la cobertura de las distintas contingencias. Uno de los principales supuestos que prevé es el nuevo paro de los autónomos, que sería una protección para los trabajadores por cuenta propia que hayan sufrido una interrupción solo parcial de la actividad. No tendrán que darse de baja, ¿de acuerdo? O sea, por una interrupción parcial de la actividad, si el autónomo no lo desea, no tendrá por qué darse de baja y podrá cobrar el cese de actividad. El nuevo esquema de prestaciones también traslada a los autónomos la prestación, ¿de acuerdo? La protección que proporciona a los asalariados el mecanismo del sistema red. Como podemos ver, el cese de actividad se instaura por primera vez, el cese parcial de la actividad para aquellos autónomos que tengan, tanto para autónomos con trabajadores, autónomos sin trabajadores, y un cese temporal parcial por fuerza mayor, ¿de acuerdo? También se va a recoger, lo que he explicado antes, una caída del 75% o más de la caída de ingresos, también se quedará recogido, o una afectación del 75% de la plantilla y que haya que cerrar el negocio, supongo por el tema COVID y demás, ¿de acuerdo? Y bueno, por mi parte nada más. Muchas gracias por asistir y por escucharme. Reyes. Muy bien, José Luis, muchas gracias. La verdad es que es mucha información y el tema suscita muchas dudas. Nosotros también las tenemos, sinceramente. Después de mirarnos el Real Decreto Ley, seguimos con algunas dudas. Lo que os hemos comentado hoy es lo que tenemos la práctica seguridad, que es lo que se va a mantener. Ya sabéis que hacer un Real Decreto Ley debe estar refrendado por el Parlamento y puede haber algún cambio, que esperemos que no, pero puede suceder. La mayoría de vuestras cuestiones que hemos estado viendo en las preguntas y respuestas van en cuanto a temas de procedimiento, el tema de los mayores de 47 años. Esperamos haber dado algo de luz sobre vuestras dudas en la exposición de José Luis, pero hay muchas cosas con las que todavía no tenemos una seguridad completa. Por eso no queremos daros una información como segura cuando después puede haber algún pequeño cambio. Lo que sí nos gustaría deciros que, bueno, que esto entra en vigor el 1 de enero. Sí que lo que comentaba José Luis respecto a esta sobrecotización está contemplado, parece que está contemplado en las disposiciones transitorias. Las personas que estáis porque habéis recibido nuestra comunicación y el Real Decreto va en esa comunicación, que lo podéis ver en la disposición transitoria primera y segunda.
Y bueno, en cuanto tengamos más claridad sobre la aplicación, el procedimiento, la fecha, cuándo tengo que comunicar, la fecha de octubre de 2023 es un plazo máximo, es un plazo final hasta octubre de 2023. Todos esos temas de procedimiento intentaremos resolverlos. Cuando tengamos la seguridad, pues volveremos a convocar, igual que ahora, pues otra sesión informativa con temas más prácticos para que no haya tantas dudas como efectivamente pues ahora nos surgen en lo que es la aplicación del decreto. Lo que está claro es que muchos autónomos, y esperemos que la mayoría de los que estéis aquí con nosotros hoy podáis beneficiaros de esa bajada de la cuota de cotización. Se sigue permitiendo la elección de dónde te quieres situar. Si este año estás situado en una base de cotización mayor, también va a ser esa base como referencia para el año que viene. Y bueno, las prestaciones también claramente tienen una mejoría y esperemos que los que estéis aquí os podáis aceptarlas. Sí, como a modo de resumen, que el decreto ley la verdad que es bastante extenso y bastante enrevesado. Pero bueno, como concepto fundamental, que las bases de cotizaciones se van a calcular en base a 15 tramos. Cada uno tendrá que prever los ingresos del año siguiente y en base a esa previsión tendrá que calcularse su rendimiento y su base de cotización y su correspondiente cuota. Esto también está muy bien, lo veo por lo menos desde el punto de vista contable, ¿sabes? Pero si lo veo como que si tú a principio de año puedes ir ajustando esa previsión, tienes a lo mejor unas expectativas mayores, pero a mediados de año esas expectativas han bajado, puedes ir ajustando esa base de cotización y esa correspondiente cuota. Y a final de año se ajustará la previsión con el rendimiento neto real. Y en función de eso, pues se pagará o se devolverá la cuota de la Seguridad Social. O sea que haciéndolo también de una manera, con un punto de vista muy objetivo, sí que puede suponer un ahorro, porque podemos ajustarlo hasta en 6 veces, como hemos visto en la diapositiva, ¿no? O sea que creo que puede ser una herramienta que podemos utilizarlo en favor. Efectivamente, algunos también nos estáis preguntando si vamos a mandar esta presentación. La vamos a colgar, estamos creando un pequeño espacio web dentro de la página web de autónomos, de la plataforma de información para autónomos dentro de CEA. Vamos a crear un pequeño espacio para que podáis descargaros tanto la presentación de José Luis como el vídeo de esta sesión, porque hay algunos que estáis diciendo que habéis llegado tarde o lo lógico, ¿no? Que se os va la atención o lo que sea. Y subiremos el vídeo en los próximos días. Hoy es viernes, no sé si dará tiempo de descargar todo el archivo de vídeo y habrá que ponerle el típico encabezado, pero probablemente el lunes, martes podrá estar para que lo podáis volver a visualizar y con más tranquilidad y verlo con más detenimiento. Ya os digo, hay preguntas pero no tenemos mucho más tiempo para poderlas contestar. Sí que vamos a copiar las preguntas que habéis dejado, vamos a intentar responderlas, aquellas que podamos tener la seguridad de que podemos contestaros con veracidad y que no vaya a cambiar, las intentaremos contestar en los próximos días, pero ya os decimos, el objetivo de hoy era daros esta información, que sepáis por dónde van los tiros, por dónde va la intención de esta reforma y bueno, pues como siempre hacemos desde CEA, cuando haya una novedad importante, cuando tengamos claros los plazos, os lo iremos comunicando si estáis en nuestras bases de datos, igual que habéis recibido la comunicación o la invitación para esta sesión, recibiréis como habitualmente hacemos o alguna guía, algún informe o alguna convocatoria para otra sesión informativa más concreta cuando ya tengamos claridad de los procedimientos, porque es verdad que en el propio Ministerio todavía quedan muchas cosas, sobre todo de procedimientos, de plazos, fechas, que tengan que ajustarse. Y bueno, pues nada más, hemos consumido de largo el tiempo que habíamos previsto para esta actividad. Os agradecemos vuestra atención y vuestro interés. Esperamos que de alguna manera hayamos sido útiles y hayamos despejado alguna duda. Somos conscientes de que no todas han podido ser resueltas,
pero bueno, era una primera aproximación al modelo. Así que bueno, esperemos que hayamos podido ser útiles para vosotros y hayamos dado algo de información interesante. Y bueno, pues aquellos que tomáis ya vuestras vacaciones, buen verano, que descanséis. Y bueno, pues aquí estamos para lo que podáis necesitar y bueno, pues intentaremos seguir informándoos y dándoos más información útil en los próximos meses. Muchísimas gracias a todos y buen verano. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, José Luis, por tu disponibilidad, por tu estudio express de este Real Decreto y bueno, pues Nada, un placer. muchísimas gracias. Vale. Un saludo. Buen verano. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a esperar la encuesta. Voy a